Buenas tardes, vamos a comenzar este video. El objetivo de este video es discutir lo que sería la propagación de errores. Vamos a definir lo que es el error absoluto, el error relativo y uno de los fenómenos más conocidos para la propagación del error, que es la pérdida de cifras significativas. Y bueno, comenzamos con lo que sería la definición de error absoluto y error relativo. Básicamente el error, que sería entonces el error absoluto, es la diferencia entre el valor exacto. Nosotros aquí denotamos el valor exacto como xt, un valor exacto de una cierta cantidad, y x es una aproximación obtenida, bien sea experimentalmente o porque nosotros estamos truncando un número para representarlo en la computadora con un cierto número de cifras. El error absoluto en este caso es la diferencia entre el valor absoluto, entre el número real, el número exacto y el valor aproximado. Y también definimos lo que sería el error relativo, que sería la razón entre el error y el valor exacto del número. Por ejemplo, si yo tengo entonces, por ejemplo, el número Euler, ¿no? Es un número irracional, es una secuencia infinita, y yo tengo el número, disculpen, aquí sería el número aproximado, ya voy haciendo correcciones directamente acá. Aquí sería el número aproximado, ¿correcto? Yo tengo entonces un número aproximado que está expresado con 4 cifras significativas, y entonces la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado sería entonces 2.8163 por 10 a la menos 4. Ese sería entonces el error, o el error absoluto en este caso. Y el error relativo sería entonces la diferencia entre este error y el valor exacto del número de Euler, ¿no? Vamos entonces a discutir cuál sería uno de los mecanismos más importantes para la propagación del error, que es la pérdida de cifras significativas, ¿no? Esto ocurre generalmente cuando nosotros tenemos, cuando se restan magnitudes muy similares pero que tienen diferentes signos. Por ejemplo, en este caso yo quiero evaluar la función raíz de x más 1 menos raíz de x. El error surge cuando yo trabajo con un cierto número de cifras, y entonces ocurre una cancelación de cifras, y lo que genera un resultado que es un poco lejano al valor exacto. Por ejemplo, en este caso yo tengo entonces la función raíz de x más 1 menos raíz de x. Obviamente aquí se puede dar este fenómeno porque raíz de x más 1 va a ser muy cercano a raíz de x para valores de x muy grandes. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo, supongamos que yo tengo, podemos trabajar en MATLAB, o podemos abrir la calculadora. Supongamos que yo tengo un número cualquiera, en este caso por ejemplo, la raíz en este caso, ¿no? El ejemplo que estamos discutiendo, la raíz de 101, la raíz de 101, nuevamente está un poco lenta, es 10.0. Bueno, aquí está, vamos a ponerlo con, digamos, para que nos entregue un mayor número de cifras en el resultado, ¿no? Esta instrucción me permite que el número de cifras sea mucho mayor cuando usted realiza una operación, ¿no? Bueno, la idea entonces es que si yo tengo la raíz de 101 y tengo la raíz de 100, estos números van a ser muy cercanos. O sea, en este caso, bueno, y esto se hace mucho más evidente a medida que x es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí la raíz de 1001 y la raíz de 1000, ¿no? La raíz de 1000 son números que son muy cercanos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una diferencia entre valores que son muy cercanos? Entonces lo que puede haber una cancelación de cifras, ¿no? Y de dígitos, y entonces el resultado no va a ser digamos, cercano al valor exacto, ¿no? En este caso, si yo evalúo la función, digamos, vamos a obtener el valor exacto, ¿no?
o lo que sería una aproximación muy buena del valor exacto. Por ejemplo, la raíz de 101 menos raíz de 100, ¿no? Menos la raíz de 100. Este sería el resultado exacto. Ahora, ¿qué va a pasar si yo cuando calculo efectúo una aproximación y calculo con un cierto número de cifras significativas? En ese caso lo que va a pasar es que va a haber una pérdida de cifras significativas, ¿no? Vamos a hacer el cálculo y vamos a obtener el resultado calculando esto y utilizando solamente en este caso un cierto número de cifras significativas. En este caso vamos a trabajar con en este caso 6 cifras significativas, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso es cuando van a ocurrir ciertos errores en cuanto a la aproximación del número, ¿no? Bueno, la raíz de 101, cuando usted calcula la raíz de 101 aproximándola a 6 cifras, obtiene este resultado, ¿no? Bueno, si quieren nos vamos a calcular, o sea, la raíz de 101, ¿no? Vamos a ver la raíz de 101. Bueno, la raíz de 101 es 10.04987. Ahora, como estamos trabajando, voy a abrir mi pizarroncito para que esto quede más claro, ¿no? Vamos a ir borrando. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Vamos a borrar. Y vamos a hacerlo de forma tal que quede mucho más claro todo, ¿no? O sea, vamos a trabajar con una aproximación. Es como si yo tuviera una computadora que solamente permite 6 cifras, ¿no? Entonces en ese caso hay una limitación en cuanto al número de cifras que puede tener la mantisa. Bueno, la raíz de 101, si uno va a calcularla, sería entonces 10.0498756, y esto va a seguir, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a trabajar a 6 cifras, con 6 cifras significativas, entonces yo solamente puedo quedarme con las primeras 6 cifras, ¿no? A veces es confuso. Si uno quiere, por ejemplo, hacer que esto sea mucho más fácil, ¿no? Lo que puedo hacer es trabajar en la forma normalizada, ¿no? Por ejemplo, la raíz de 101 sería entonces 0.10, ¿no? 0.498, ¿no? 756, ¿no? Todo esto, ¿no? Elevado a la potencia, ¿no? En este caso la potencia sería por 10 a la 2. Bueno, si yo quiero trabajar con 6 cifras, lo que tengo entonces es que en la forma normalizada me tengo que quedar solamente con las primeras 6 cifras del número. Ahora, al hacer esto tendría entonces que, si lo voy a hacer por truncamiento, me quedaría con el número hasta acá. Pero ahorita vamos a trabajar con redondeo, ¿sí? Vamos a redondear. Entonces, si yo redondeo este número a 6 cifras, el número que voy a obtener sería, el número que voy a obtener como resultado, si yo redondeo a 6 cifras, ¿no? Sería entonces 0.10049. Entonces el 8 se convierte en 9 porque el 7 es mayor o igual que 5. Entonces este sería el número básicamente que yo tendría trabajando con 6 cifras significativas. O sea que la raíz sería la raíz de 101 trabajando con redondeo a 6 cifras. La raíz sería entonces el número 10 puntos. Un segundito. Sería entonces 10.0499. Entonces este es el número redondeado a 6 cifras. Entonces cuando nos dice a nosotros, ok, usted va a trabajar solamente con 6 cifras significativas, usted tiene entonces que redondear a 6 cifras. Entonces usted en la forma normalizada, en la mantisa se va a quedar solamente con las primeras 6 cifras y las obtiene como, o bien por truncamiento o bien por redondeo. En este caso estamos asumiendo que estamos redondeando
que estamos redondeando para obtener el número aproximado. Ok, entonces la raíz de 101 con una aproximación, trabajando con 6 cifras significativas, sería entonces 10.0499, ¿no? 10.0499. Entonces cuando usted le dicen, ok, usted va a trabajar solamente con 6 cifras significativas, este sería el número que usted va a trabajar. Por otro lado, la raíz de 100 sería entonces 10.0000, ¿no? ¿Ok? Yo estoy recalcando acá, poniendo todos los ceros, recalcando que voy a considerar 6 cifras en mi análisis, ¿no? Después la raíz de 101 menos la raíz de 100, ¿no? Sería entonces igual a 0.499, ¿no? O 0.049, ¿no? Si quieren lo voy a escribir para después poner las potencias, ¿no? Sería 0.04999, ¿no? 0, 0, ¿no? ¿Sí? Que sería entonces igual a 0, en la forma normalizada, 0.499000, ¿no? Por 10 a la menos 1. Entonces, este número es el número que se obtiene si yo trabajo con una aritmética de 6 cifras. Con una aritmética de 6 cifras. Entonces, como ustedes pueden ver, este resultado es diferente al valor exacto que uno debe obtener. O sea, si uno trabaja sin limitar el número de cifras en este cálculo, el resultado que debió obtener sería en este caso sería muy diferente, ¿no? En este caso, porque yo tendría que restar 10.04987, vamos a regresar al resultado que teníamos originalmente, ¿no? Habría que obtener 0.04987, ¿no? 498756, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, hay una pérdida de cifras significativas por el hecho de que estoy trabajando con una aritmética de 6 cifras y estoy restando números muy cercanos. Entonces ahí ocurre una pérdida de exactitud. Entonces, bueno, en estos casos, ¿qué es lo que se propone? Bueno, en la presentacioncita que yo tengo ahí se los voy detallando, pero bueno, cuando uno tiene diferencias de valores muy cercanos, lo que trata de hacer es eliminar esto. Por ejemplo, racionalizando puede ser una buena opción. Si yo tengo raíz de x más 1 menos raíz de x, yo puedo resolver esto multiplicando y dividiendo por la expresión conjugada. Si yo multiplico y divido por la expresión conjugada, en este caso, ¿qué va a pasar? Que voy a eliminar esa resta. Acá arriba me va a quedar, por diferencia de cuadrados, me va a quedar raíz de x más 1 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Y abajo me va a quedar entonces raíz de x más 1, perdón, aquí sería más, ¿sí? La expresión conjugada, si aquí es menos, entonces la expresión conjugada es más, ¿no? Y aquí arriba me queda raíz de x más 1 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Abajo me queda raíz de x más 1 más raíz de x, ¿no? Eso me va a quedar una nueva expresión. En esta expresión ya yo no trabajo con diferencias, voy a trabajar con sumas. Entonces eso me debe garantizar que aún trabajando con un cierto número limitado de cifras, mi resultado sea cercano al valor que se debe obtener. Entonces en este caso vamos a aplicarle a esta expresión, vamos a calcularlo usando aritmética de 6 cifras. Bueno, acá entonces raíz de x más 1 más raíz de x, ¿no? Acá entonces 1 sobre, bueno, con aritmética de 6, en aritmética de, en este caso, si yo trabajo aritmética de 6 cifras, como acabamos de discutir, la raíz de 101 es 10.0499, ¿no? Aquí tengo las 6 cifras, ¿no? La raíz de 100 es 10.0000. Y entonces esto me va a quedar que esto es 1 sobre 20.0499.
Y si calculamos ese cociente, obtenemos entonces un valor que es correcto a 6 cifras significativas. Entonces obtengo yo 0.0498 756, ¿no? 0.0498 sería entonces, me regreso entonces acá a mi pizarrón, 0.0498 756. Entonces fíjense, aún trabajando con aritmética de redondeo a 6 cifras, obtengo un valor cercano, o el valor real, el valor exacto a 6 cifras, porque en este caso yo eliminé la diferencia de valores cercanos. Entonces aquí tengo una suma, al racionalizar tengo una suma y garantizo entonces que el resultado sea cercano, o sea, a 6 cifras, correcto a 6 cifras, ¿no? Entonces eso es importante, la pérdida de cifras significativas por el hecho de restar magnitudes que son muy cercanas cuando yo trabajo con una mantisa con una cierta limitación en el número de cifras, ¿no? Este problema también surge cuando, por ejemplo, nosotros estamos aplicando la fórmula cuadrática para resolver una ecuación de segundo grado. O sea, cuando, por ejemplo, el valor de b es mucho mayor que 4ac, bueno, cuando usted resuelve, por ejemplo, la ecuación cuadrática, usted tiene acá, ¿no? Usted tiene dos raíces, ¿no? Bueno, cuando estas dos expresiones tienen el mismo diferente signo, cuando tienen diferentes signos, como es el caso, ¿no? Supongamos que b sea positivo, que b sea mayor que 0, ¿no? Cuando usted tiene esta situación, lo que va a pasar es que como si b es muy grande, vamos a borrar, ¿no? Si el valor de b es muy grande, ¿qué va a pasar con el discriminante? Si el valor de b es muy grande, o sea, el discriminante ya sabemos que sería raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, de 4ac. Si b es muy grande que 4ac, ¿no? Entonces esto aproximadamente sería raíz de b cuadrado. Entonces esto es aproximadamente b. Y entonces cuando usted aplica la fórmula cuadrática, aquí me va a quedar menos b más b, ¿no? Sobre 2a. Entonces son valores muy cercanos, entonces va a haber una cancelación. Si hay un número limitado de cifras, hay una cancelación y esto es una fuente de error. O sea que la fórmula cuadrática, en este caso, cuando en el término que se establece cuando se está restando, puede haber entonces problemas y entonces las soluciones los resultados no son los mejores. Vamos a ver un ejemplo. A ver, supongamos que yo efectivamente quiero resolver una ecuación de segundo grado con unos ciertos coeficientes, ¿no? Supongamos que yo tengo entonces la ecuación x cuadrado más 7.2x, bueno, perdón, 72.10 x más 1 igual a 0. Bueno, en este caso b es igual a 72.10. Aquí estoy expresando las 4 cifras, es mucho mayor. Bueno, aquí voy a escribir ya en super detalle todo, entonces sería 1.0000, ¿no? Es mucho mayor. Por lo tanto, aquí puede ser el caso en que sí efectivamente hay un problema a la hora de calcular, ¿no? Por ejemplo, si yo calculo el valor exacto de la raíz, en este caso, usando la fórmula cuadrática, el resultado que se va a obtener va a ser, digamos, o sea, sería menos b, que sería menos 72.10, ¿no? Vamos a ver el valor exacto, sin establecer ninguna restricción. Después lo vamos a hacer limitando el número de cifras a 4, ¿sí? O sea, si yo calculo la raíz de esta ecuación,
el resultado aproximado, o lo que podría ser para mí el valor exacto que se debe obtener, ¿no? Es este, ¿no? Entonces yo lo que tengo que buscar, yo voy a decir, ok, y si ahora yo limito el número de cifras, mi resultado va a ser cercano a ese o lejano. Entonces lo que vamos a checar ahorita, ¿no? En este caso cuando estoy restando, ¿sí? Bueno, voy entonces a hacer un cálculo, voy a calcular con una aritmética de 4 cifras la raíz de esta ecuación. Vamos a ver, aritmética de 4 cifras. De redondeo a 4 cifras, ¿no? De redondeo a 4 cifras. Si yo voy a redondear a 4 cifras significativas, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar es que en cada una de las etapas de mi cálculo, es como si mi computadora no pudiera emitir más de 4 dígitos en la mantilla. Entonces yo tengo que limitar siempre el número de cifras significativas, el número de cifras con las que estoy trabajando. Bueno, la raíz sería menos 72.10, ¿no? Más la raíz de 72.10 al cuadrado, ¿no? Menos 4.000 por 1.000 por 1.000, ¿no? Todo sobre 2.000. Indico 000 indicando que son 4 cifras. Bueno, cuando usted calcula 4 cifras acá, ¿no? Por ejemplo, acá me quedaría 5.198 menos 4.0000, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? O sea, aquí es igual 72.1 al cuadrado. Si yo trabajo con aritmética de 4 cifras, ¿no? 72.1, 72.10, porque sería 72.10, ¿no? Al cuadrado sería 5.198.4, que si lo redondeo a 4 cifras, sería entonces 5.198, ¿sí? Entonces, en cada paso del proceso usted tiene que ir redondeando. Entonces me va a quedar 5.198 y 4 por 1 por 1 sería menos 4.0000, todo entre 2.000. Y después voy a restar, ¿no? Voy a restar 5.198 menos 4. Bueno, aquí que me va a ir quedando, ¿no? Bueno, voy a escribir acá arriba, porque no tengo espacio. O sea, me va a quedar entonces que la raíz es igual a menos 72.10 más raíz de 5.194 sobre 2.000, y esto sería igual a menos 72.10. Aquí es igual a la raíz de 5.194. La raíz de 5.194. Usted lo puede hacer en su calculadora. Yo lo estoy haciendo acá porque es más cómodo. 72.0694. Pero si yo lo expreso a 4 cifras sería 72.07. Porque estoy redondeando a 4 cifras. ¿Correcto? 72.07, ¿no? O sea, este sería el resultado. 72.07. A ver, espérense un segundito que aquí tengo un problema para... Sería entonces más 72.07, porque redondeo yo a 4 cifras. Y el resultado sería... voy a seguir borrando. Bueno, 72... menos 72.1, nuevamente, ¿no? Menos 72.1 menos 72.10 más 72.07
0.07, el resultado sería menos 0.03000, menos 0.03000, menos 0.03000, ¿no? Sería menos 0.03000 sobre 2, y sería entonces menos 0.01500. O sea que este resultado, como ustedes pueden ver, es un tanto lejano al valor exacto, que es menos 0.01387. O sea, el valor exacto a 4 cifras sería menos 0.01387, y yo tengo menos 0.015. ¿Qué pasó ahí? Que al estar restando valores cercanos, entonces tengo una pérdida de cifra significativa. Por lo tanto, el valor que obtuve usando aritmética de 4 cifras se aleja un tanto, o no es correcto 4 cifras con el valor exacto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, hay que aplicar la racionalización. Racionalizando la expresión, yo voy a garantizar, en este caso la solución de la ecuación cuadrática, ¿no? Que el resultado sea mucho más cercano al valor exacto. Bueno, aquí voy a borrar todo esto. Yo voy a asumir que ya, bueno, usted cuando ve el video lo puede tener y puede copiar y puede hacer todo. Bueno, si yo tengo menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac, y yo quiero eliminar entonces esta diferencia, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces lo que puedo hacer es multiplicar y dividir por la expresión conjugada. Entonces voy a multiplicar y dividir por b más raíz de b cuadrado menos 4ac. Haciendo esto, yo voy a garantizar entonces que esta diferencia desaparezca, ¿no?, en la expresión resultante. Bueno, aquí va a ser una diferencia de cuadrados en el numerador. Aquí me va a quedar entonces b cuadrado menos 4ac menos b cuadrado, ¿no? Aquí se va a cancelar, ¿no? Abajo me va a quedar 2a sobre raíz b más raíz de b cuadrado menos 4ac. Voy a borrar acá para que me quepa todo esto. Vamos a borrar para que me quepa, ¿ok? Y ¿qué resultado yo voy a obtener? Me va a quedar menos 4ac sobre 2a b más raíz de b cuadrado menos 4ac. Bueno, aquí se va a cancelar, va a haber una cancelación. Me va a quedar entonces menos 2c sobre b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y esa expresión me va a garantizar que aún trabajando con un cierto número de cifras significativas, yo voy a obtener un resultado cercano al valor exacto, ¿no? Bueno, voy a escribir esto acá arriba mejor y después las voy a volver. Entonces me va a quedar, ok, la expresión es menos 2c sobre b más raíz de b cuadrado menos 4ac. ¿Ok? Y voy a evaluarla usando aritmética de redondeo a 4 cifras. Cuando yo redondeo y evalúo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2 por c, que es 1,000, b, que es, en este caso, bueno, raíz b, que sería, en este caso, 72.10, ¿no? Y la raíz de b cuadrado menos 4ac, esa ya la evaluamos, y era igual a más 72.07. Entonces, esto es trabajando con redondeo a 4 cifras. Al final, entonces, ¿qué vamos a obtener?
que el resultado va a ser igual a menos 2.000 sobre 144.2, redondeando a 4 cifras, ¿no? Sería entonces 2 sobre 144.2 y el resultado sería menos 0.1387, menos 0.1387, menos 0.0, menos 0.0, $3.87. O sea, fíjense, trabajando con una aritmética de redondeo a 4 cifras, pero con la expresión racionalizada, yo obtuve un resultado que es correcto a 4 cifras con el resultado exacto de esta operación. Entonces aquí la moraleja es que nosotros necesitamos, si usted va a trabajar para evitar la pérdida de cifras significativas, lo que usted tiene que hacer entonces es evitar, aún trabajando con un cierto número de cifras, evitar la pérdida de cifras por restar, en este caso expresiones muy cercanas, cuando usted trabaja con un cierto número de cifras, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que entonces estamos discutiendo el día de hoy, o lo que discutimos el día de hoy, fue un mecanismo de propagación de errores, que es la pérdida de cifras significativas por el hecho de que restemos, trabajando con una limitación en el número de cifras, expresiones muy cercanas. Entonces les agradezco mucho la atención prestada a este video y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias a todos.